Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. En esta tercer videoclase vamos a trabajar el ruido. ¿Qué es el ruido? Llamamos ruido a todo sonido desagradable, inarticulado y no deseable que llegue al receptor. Sus ondas son desparejas y presentan grandes picos de intensidad. En el siguiente gráfico podemos ver dos tipos de ondas. El primero sería la onda de un sonido, en este caso musical, y después tenemos una onda del ruido. Esto nos daría si nosotros captáramos un sonido y lo pasáramos por un programa de grabación, y al momento de analizarlo nos daría los siguientes dibujos. Podemos observar que la onda del sonido se presenta de una forma más heterogénea, de una forma más lineal, de una forma más armoniosa, que contrasta con la onda del ruido, que, como dice la definición, se presenta de manera despareja, ¿sí? Presentando grandes picos de intensidad, ¿sí? Estos picos que estoy marcando con el mouse son los lugares en donde el ruido se volvió más fuerte, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un programa y vamos a generar un sonido y un ruido y vamos a analizarlos. Voy a generar un tono, ¿sí? Un sonido, de una duración de 3 segundos. Vamos a escucharlo. Ese es un sonido cualquiera, ¿sí? Si yo le hago zoom, podemos observar la misma gráfica que vimos anteriormente, ¿sí? Un sonido se presenta de manera pareja, ¿sí? Armoniosa, heterogénea, ¿sí? Y siempre igual. Ahora bien, vamos a generar un ruido blanco, en este caso, también de una duración de 3 segundos. Vamos a escucharlo. Y si lo analizamos, vamos a ver que efectivamente se presenta de manera despareja. Fíjense el mamarracho que produce, ¿sí? No es algo armonioso, algo lineal, algo heterogéneo, es algo totalmente, algo muy desprolijo. Y eso es el ruido. El ruido son ondas sonoras que se ponen locas, que se ponen muy desparejas, que chocan entre sí y generan estos tipos de gráficos. La unidad de medida utilizada para cuantificar la intensidad, es decir, qué tan fuerte o qué tan suave es un sonido, se llama decibel y se representa con la sigla dB mayúscula. Esta unidad nos permite conocer si los sonidos a los que estamos expuestos pueden llegar a provocarnos daño alguno. Se suele establecer que a partir de los 65 decibeles cualquier sonido puede volverse molesto y que cuando supera los 90 decibeles ya comienza a provocar lesiones irreversibles a cuanto mayor tiempo de exposición y mayor sea la susceptibilidad personal. El decibel vendría a ser como un indicador que nos sirve para saber si estamos expuestos a sonidos ruidos fuertes. Acá podemos observar un gráfico. Tenemos desde 0 hasta 140 decibeles. Y a medida que aumenta el número, más fuerte va a ser el ruido. Por lo tanto, va a pasar diferentes estadios. Por ejemplo, algo crítico, ya un umbral doloroso y algo totalmente nocivo. Entonces, por tomar algunos ejemplos. Supongamos que estamos en una oficina, en un ambiente tranquilo, o en el aula, trabajando, leyendo. El ruido o el sonido que habría en ese lugar sería aproximadamente de 60 decibeles.
Si yo tengo una conversación normal, podría oscilar entre los 30 decibeles. Estoy en un rango en donde no me estaría ocurriendo nada. Se vuelve crítico según este gráfico a partir más o menos de los 80, 75, ¿sí? Puede ser antes, depende del ruido. Por ejemplo, una calle con mucho tráfico. Ya ahí estaría marcando 80 decibeles. No es un ruido que me haga mal, pero sí es un ruido que se torna un poquito molesto. Ya cuando pasamos al umbral doloroso es cuando realmente nos hace mal y nos duele la audición, nos duele los tímpanos, nos duele todo el sistema auditivo. Y estamos hablando de 90, de 100, 110, 120, 130 decibeles. Tenemos en 90 vehículos pesados, ¿sí? Pulido de piezas, un martillo neumático, una banda de rock, una sala de máquinas en navíos, en barcos. Y bueno, en 130 ya cuando estamos en nivel nocivo, 130, 140, podemos hablar de fuegos artificiales o de un motor a reacción. Entendamos que esto se vuelve peor a medida que más tiempo yo esté expuesto. No me va a pasar nada si yo camino por la calle y hay mucho tráfico. Voy de la escuela a mi casa, no va a pasar nada. Ahora, sí me haría mucho daño si yo permanezco bastante tiempo, todos los días, en esa situación. Supongamos que yo trabajo, soy músico y toco en una banda de rock y todos los fines de semana siempre toco a un nivel sonoro muy fuerte. Bueno, a la larga eso me va terminando haciendo daño, ¿sí? Estamos hablando de 110 decibeles, ¿sí? O sea, tiene que ver el nivel del decibel con el tiempo de exposición en la que yo esté. ¿Cómo afecta el ruido al oído? Las ondas sonoras ingresan al canal auditivo y realizan su viaje hasta la cóclea. En su interior, las células ciliadas reciben y transforman las vibraciones en impulsos eléctricos. Esto lo pueden ampliar si se dirigen a la clase número 2. Los sonidos fuertes provocan vibraciones exageradamente intensas, provocando una mayor excitación en los movimientos de los cilios, conllevando su desintegración. Estas células son incapaces de renovarse. Dentro de la cóclea, nosotros tenemos estos cilios, estas células ciliadas. Yo siempre a los alumnos les digo que son como pelitos. Estos pelitos son los que reciben las vibraciones y que al ponerse en movimiento transforman esas vibraciones en impulsos eléctricos. Estos pelitos están preparados para recibir una cierta intensidad de sonidos. Cuando un sonido es exageradamente fuerte, estos se ponen a vibrar demasiado y se empiezan a morir. El problema principal es que estos pelitos no se pueden volver a regenerar. Por lo tanto, si nos quedamos sin, quedaremos totalmente sordos. Vamos a ver un video. Las células ciliadas están distribuidas en 3 filas de células externas y una fila de células internas. En esta imagen, captada a través de un microscopio electrónico, se observa en la parte superior una nítida fila de células ciliadas internas y abajo las 3 filas de células ciliadas externas. ¿Cómo afecta el ruido a estas células? Esta impresionante imagen deja al descubierto el efecto de varios minutos de exposición continua a un ruido de 130 decibeles en un animal de laboratorio. Los cilios de las células internas están notoriamente alterados. Las células externas se han desintegrado,
siendo visibles solo los agujeros abiertos que han quedado vacíos en la membrana basilar. El número de células ciliadas está inexorablemente determinado al momento de nacer. No se renuevan. El daño es irreparable. Pasemos ahora a hablar un poquito de la relación que tiene el ruido con la contaminación acústica. Para eso definiremos contaminación acústica al exceso de ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Se trata de un tipo de contaminación atmosférica que puede afectar en mayor o menor medida a la salud de las personas sin que sean realmente conscientes de ello. A diferencia de otras contaminaciones como la del aire, el agua y el suelo, esta no se acumula, no se traslada ni se mantiene en el tiempo. ¿Qué causa la contaminación acústica? Bueno, principalmente las actividades humanas. La causa la industria, la causa el tráfico, la construcción y también los hábitos sociales nocturnos como los boliches y las fiestas privadas. ¿Sí? ¿Tiene consecuencias la contaminación acústica en nosotros? Sí, en tres partes. Puede afectarnos a nivel fisiológico, es decir, en el cuerpo. Puede afectarnos a la hora de dormir, incluso puede afectarnos psicológicamente. Bueno, en el siguiente cuadrito podemos ver algunas de las consecuencias. Fisiológicas, sordera transitoria o permanente, destrucción irreparable de las células del oído interno, como vimos en el video, la rotura de tímpano. En el sueño nos puede afectar aumentando el número de movimientos y amplitud a la hora de dormir, dificultad para quedarse dormido, desvelos frecuentes, y psicológicamente nos presenta una mayor agresividad o irritación, disminución de la sensibilidad de interés por el prójimo y agrava los trastornos existentes. Fisiológicamente puede provocar una luxación de huesecillos del oído medio, alteraciones de los ritmos cardíacos y respiratorios, perturbación del equilibrio hormonal. En el sueño nos da una sensación de fatiga al despertar a la mañana siguiente, disminución de la duración total del sueño profundo y de los sueños, y deterioro del humor. Y psicológicamente tenemos una menor capacidad de atención y concentración, deterioro de las relaciones interpersonales y un desinterés general. ¿Hay alguna manera de prevenir la contaminación acústica? ¿Cómo podemos evitar o al menos reducir el daño ocasionado por los ruidos molestos? Tomando algunas medidas. Por ejemplo, utilizar aislamiento acústico en las paredes y puertas y ventanas. ¿Sí? Podemos utilizar tapones para los oídos, que hoy por hoy son muy efectivos y suaves, que no dañan el conducto auditivo. También podemos alejarnos de las fuentes del ruido y, de no ser posible, reducir el tiempo de exposición. Esta es una de las causas, una de las medidas más fáciles que podemos adoptar. Escuchamos algún ruido, no está haciendo mal, nos alejamos. Tenemos a alguien que está utilizando un taladro y no está haciendo mal el oído, debemos alejarnos o estar el menor tiempo posible ahí. Mantener el volumen bajo en los parlantes y auriculares respetando las indicaciones del fabricante. Si ustedes se ponen los auriculares y suben el volumen, seguramente en el celular les saldrá alguna advertencia diciendo que si no respetan el volumen indicado puede generar malestar. ¿Sí? Bueno, estas son indicaciones que pone el fabricante del auricular o del celular o del dispositivo para que tomen conciencia de que puede llegar a ocasionar algún daño. Tomando estos recaudos podemos disminuir drásticamente los daños que puede provocar el ruido en nosotros. Y también prestar atención a la indicación de nuestro cuerpo y ante malestares auditivos. ¿Sí? Esa es la primera señal de alarma, chicos, que tenemos que tener en cuenta. Nos sentimos mal ante un ruido, tenemos que alejarnos. No tenemos que permitir que ese ruido nos termine dañando el oído, porque, como hemos visto anteriormente,
no tenemos forma de repararlo una vez que perdemos la audición.